Hace 8 días justamente finalizamos lo que fue el capítulo más largo o más extenso de todo el libro de Génesis y era precisamente el capítulo 24. El capítulo 24 es el capítulo más extenso porque nos habla de un proceso muy importante y es el proceso de elección de pareja. Hablábamos hace 8 días que la segunda decisión más importante después de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pues realmente es escoger a la persona con la que vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y si bien la Biblia no nos dice de manera estricta que todos los matrimonios tengan que ser así como se menciona en Génesis capítulo 24, la realidad es que hay muchos principios ahí de sabiduría que yo creo que todo cristiano debe tener en cuenta si realmente desea glorificar al Señor en el proceso de elección de su pareja. Veíamos la importancia, por ejemplo, de que los padres se involucraran en la decisión. No para imponer una persona, sino para aconsejar. Los padres tienen el mandato divino de enseñar a sus hijos, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vimos también la importancia de no caer en el pecado del yugo desigual. La Biblia nos advierte muy claramente que el cristiano no se debe unir con un incrédulo. También vimos el rol que juegan personas piadosas, personas neutrales que no están involucradas emocionalmente en la situación, como fue el criado para Abraham, una persona que fue neutral y que ayudó precisamente en todo este proceso de elección de pareja. Y vimos también la importancia de la oración en todo. La oración, Abraham estaba orando, el criado estaba orando, y es interesante porque vemos que cuando el criado ora pidiendo una señal para poder identificar a la persona. Pero no es una señal como de pronto algunos a veces han malinterpretado y dicen, bueno, Señor, si llega con un vestido rojo a la iglesia, esa es. O Señor, si me contesta el WhatsApp, voy a entender que tú me estás confirmando que esa es. No es así. La señal realmente que puso el criado tenía que ver con el carácter de Rebeca. Tenía que ver con que fuera una mujer amable, una mujer servicial, que estuviese dispuesta a hacer algo que no cualquiera haría, que era alimentar precisamente a 10 camellos, siendo ella una mujer joven. Fue un trabajo bastante arduo de su parte y que lo hizo realmente demostrando virtudes, demostrando cualidades internas que son mucho más importantes que la belleza física o que las cualidades del exterior. Y por último, pues vimos también hace 8 días que es importante la aprobación de los novios. Cuando hablamos de todo este tema, de que la familia se pueda involucrar, de que haya personas sabias, piadosas y neutrales que puedan aconsejar, que puedan orar, no quiere decir que estamos pasando por alto la opinión de los novios. Obviamente era muy importante. De hecho, ahí finalizando Génesis capítulo 24, vimos que hasta que Sara no dio el sí, pues no se llevó a cabo como tal el matrimonio. Génesis capítulo 24, versículos del 58 al 59. Dice ahí la palabra, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Miren la respuesta. Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Entonces aquí vemos que todo esto es un proceso realmente en el que se busca que haya personas que puedan proteger, salvaguardar el corazón de los novios y prepararlos para el momento como tal de el matrimonio. Lo interesante también de este tema es que todo este proceso, que básicamente se conoce como un matrimonio concertado, donde hay involucramiento de terceras personas, no para imponer una persona, pero sí para aconsejar, guiar, para orar. Todo este proceso es muy rechazado en nuestra cultura. Casi que todo el mundo dice, no, pero ¿qué? Nadie se meta, eso es mi decisión. No, yo tengo el derecho, yo escojo a la que yo quiera. Eso no le importa a mis papás, no le importa a la iglesia, no le importa a nadie. Yo escojo a la que yo quiera.
Y mucha gente tiene ese pensamiento y las consecuencias precisamente es lo que estamos viendo tristemente en nuestra sociedad. Este matrimonio, si bien fue un matrimonio concertado, tenía en cuenta la opinión de los novios y tenía en cuenta que ambos quisieran casarse. A Rebeca y a Isaac no les impusieron la persona. Ellos voluntariamente quisieron y aceptaron iniciar esa relación matrimonial. Y es interesante porque de todos los patriarcas, el matrimonio más exitoso fue el de Isaac. Saben que Abraham tuvo muchos problemas, lo hemos estudiado. Abraham incluyó a una segunda persona, tuvo hijos por fuera de su matrimonio y Abraham sufrió las consecuencias de eso. Vamos a ver más adelante que Jacob, que también fue otro patriarca, también tuvo varias mujeres y eso le trajo consecuencias. Pero en todo este proceso, en toda esta historia que vimos en el capítulo 24, podemos ver que se concluyó con el único matrimonio completamente monógamo. El único matrimonio, el único de los patriarcas que se mantuvo con una sola esposa hasta su muerte fue precisamente Isaac. Entonces este proceso que tanto rechazan a veces en Occidente, realmente fue un proceso exitoso en términos del matrimonio. Veíamos también que hay estudios que indican que es bueno, que es prudente, que es sabio realmente que haya otras personas que puedan ayudar a los novios a discernir. ¿Saben por qué? Porque la tendencia humana es a dejarse llevar por lo primero que ve, a dejarse llevar por lo externo. Pero Dios quiere que nosotros podamos priorizar lo que Él prioriza. Y es las cualidades internas del carácter. Entonces, hermanos, ahora vamos a empezar en el capítulo 25 a hablar sobre una cruda realidad. Una cruda realidad, y es que todos estos personajes que estábamos estudiando en el libro de Génesis tuvieron que enfrentar una realidad que si Cristo no viene antes, todos también tendremos que enfrentar, y es la realidad de la muerte. Vamos a leer Génesis capítulo 25, versículos del 1 al 18. Dice ahí: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que vive. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de continuar con este estudio, Señor, del libro de Génesis. Ayúdanos a poder extraer, Señor, los principios que tú quieres que apliquemos en nuestra vida. Ayúdanos a recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil.
para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, oramos para que tú uses tu palabra en esta mañana para exhortarnos, para guiarnos a toda verdad y para llevarnos a crecer en semejanza a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Padre, oramos para que solo tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces hace 8 días vimos que Isaac termina en matrimonio con Rebeca, y eso sucedió cuando Isaac tenía aproximadamente 40 años. Eso quiere decir entonces que lo que vamos a leer está ocurriendo cuando Abraham tiene aproximadamente 140 años. 140 años. Imagínense llegar a esa edad. Abraham pudo lograrlo por la gracia de Dios, y podemos ver precisamente que a pesar de su edad era un hombre diligente en obedecer al Señor. El primer punto que vamos a ver precisamente es la diligencia de Abraham aún en su vejez. Si hay algo que podemos admirar también en la vida de este hombre, es precisamente su perseverancia en el Señor. Era un hombre que, a pesar de que las circunstancias a su alrededor cambiaban, él permanecía siempre cercano a Dios. Génesis capítulo 25 podemos ver que Abraham, una vez ha muerto Sara, decide tomar otra mujer. Génesis 25, versículos del 1 al 2, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Si usted está buscando de pronto un nombre para su hijo, o si quiere aconsejarle de pronto para sus nietos, pues aquí hay unas opciones, ¿no? Podría considerar ahí alguno. Podemos notar aquí, hermanos, que Abraham decide buscar a otra mujer, y en ese contexto Abraham era viudo. Y la palabra nos muestra precisamente que bajo el contexto de la viudez es permitido para una persona que pueda conseguir otra esposa. Dice Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 3: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces Abraham, al encontrarse en un estado de viudez, tenía el derecho legítimo de poder conseguir otra esposa. Y esto tiene que ver precisamente con que Abraham está pensando en la promesa que Dios le había dado. La promesa que Dios le había dado a Abraham era que él iba a ser padre de muchedumbres. Y hasta este momento, con la muerte de Sara y con la forma también como vimos que él terminó desechando a Agar, pues realmente era difícil que él pudiese convertirse en un padre de muchedumbres. Solamente había tenido 2 hijos, pero vemos ahora que cuando consigue a esta mujer, de repente empieza a tener muchos hijos. Y es algo impresionante también, porque un hombre de 140 años va a tener 6 hijos. Es impresionante eso. Pero miremos Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, para recordar precisamente la palabra en la que Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbres. Dice Génesis 17 en el versículo 3: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. La razón por la que probablemente Abraham decide buscar esta otra mujer es para poder ver el cumplimiento de esta promesa en su vida, para poder darse cuenta de que realmente Dios era fiel en su palabra. Dios realmente le iba a ser un padre de muchedumbres, así como se lo había
prometido. Hermanos, y esta actitud de Abraham es algo muy importante porque a veces un error en el que hemos caído muchos en el cristianismo es pensar, bueno, si Dios es soberano, pues Dios lo va a hacer. Y como que a veces tendemos a anular la responsabilidad humana. Y pensamos, bueno, pues en últimas, si Dios quiere que yo trabaje, pues el trabajo me va a llegar a la casa. Van a venir y van a decirme, lo necesitamos para un trabajo. Pero saben que Dios también demanda de nosotros esfuerzo. Dios demanda de nosotros no simplemente que nosotros confiemos en las promesas de Dios sin hacer nada, sino que también actuemos en gracia y actuemos bajo la dirección que Él mismo nos da en su palabra. Entonces lo que vemos aquí es Abraham haciendo su parte. Abraham dice, bueno, si Dios ha prometido que voy a ser padre de muchedumbres, pues tengo que buscar a la persona para que eso efectivamente suceda. Y Dios le respaldó porque un hombre de 140 años difícilmente sería fértil. Pero vemos que de repente este hombre viejito, abuelito, llegó a tener 6 hijos. Eso fue impresionante. Ahí vemos en Génesis capítulo 25, los versículos del 3 al 4, dice, y Jocsán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, todos estos fueron hijos de Cetura. Entonces Abraham, por la gracia y misericordia de Dios, tuvo 6 hijos más con esta mujer Cetura. Esos hijos tuvieron otros hijos y pues es curioso porque el pasaje solamente se enfoca en 2 de los hijos de Abraham con Cetura, que son Jocsán y el otro es Madián. Y cuando miramos un poco acerca de estos 2 personajes, podemos ver que de ellos, de Jocsán, descendieron los asirios. Los asirios fueron un pueblo que dio bastante guerra a Israel, un pueblo que incluso llegó a asediar a toda la nación de Israel, llegaron a conquistarla. Y vemos también que por el otro lado se habla de los hijos de Madián. Y de los hijos de Madián vienen precisamente los madianitas, que también vemos que fue un pueblo que le dio bastante guerra a la nación de Israel. Entonces parece que el autor del libro de Génesis solo se enfoca en estos 2 personajes porque son los que tienen que ver directamente con lo que va a suceder más adelante en la nación de Israel. Pero hermanos, podemos ver aquí cómo Abraham, a pesar de su avanzada edad, seguía pensando en la promesa de Dios. Seguía pensando en ser fiel, en hacer lo que era su parte. Podemos mirar también Génesis capítulo 25, ahí más adelante, dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces aquí podemos ver otro aspecto. Abraham sabía que la promesa que había recibido se iba a cumplir por el linaje de Isaac. Y ahora él le dice a esos hijos que había tenido con Cetura y también a Ismael, los aleja. Los aleja precisamente de Isaac porque él sabía que Isaac iba a ser el heredero de la promesa. Iba a ser un problema realmente serio si cuando Dios le diera la tierra que le había prometido a Isaac, sus hermanos estaban ahí. Porque probablemente iban a querer pelear, iban a querer decir, bueno, pues a mí me pertenece también una parte porque yo también soy hijo de Abraham. Entonces aquí vemos que Abraham esta vez piensa y dice, bueno, voy a darles dones, darles regalos y a enviarlos lejos. Dice que los envió hacia el oriente. Y eso es interesante también porque lo que podemos ver incluso en la actualidad es que todas esas tierras orientales, todos esos grupos árabes realmente siguen hoy por hoy teniendo una especie de animadversión o un rechazo muy grande hacia la nación de Israel. Y tiene que ver precisamente con lo que Abraham quería evitar. Por eso Abraham dice, bueno, váyanse lejos, porque yo sé
que pueden haber problemas. Ya él lo había vivido entre Ismael e Isaac. Recuerdan que cuando nació Isaac, Ismael se burlaba de él. Ya habían problemas entre ellos dos. Entonces Abraham esta vez dice, no, esta vez quiero que se vayan lejos y esta vez decide darle dones. Yo creo que este texto también evidencia parte del arrepentimiento que Abraham tuvo después de la situación tan horrible que él hizo en contra de Ismael y a Agar. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo que separara al hijo de la promesa, a Isaac, que lo separara de Ismael, y lo que él hizo fue ir al desierto y tirarlos con un pedazo de pan y un odre de agua? Siendo un hombre riquísimo, fue un actuar realmente muy equivocado de parte de Abraham. Pero ahora vemos que él parece que ya entró en conciencia, ya es un Abraham mucho más maduro espiritualmente, y ahora dice, no, yo reconozco que yo tengo una responsabilidad con ellos porque son mis hijos y debo proveerles para sus necesidades. Cuando ahí dice que Abraham le dio dones, realmente habla de regalos realmente muy grandes. O sea, lo que Abraham les estaba dando a estas personas eran regalos para que pudieran vivir por muchas generaciones. La Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo. Tenía muchísimo dinero. Para él no era problema darle o dejarle una herencia generosa a 6 o 7 hijos, incluso a los nietos o a los bisnietos, que incluso aquí vemos que alcanzó a tener y a conocer. Entonces, hermanos, esto que está haciendo realmente Abraham es guardar el corazón de su hijo y pensar en la promesa. Él estaba pensando, bueno, yo quiero realmente que no haya problemas con mis descendientes. Yo quiero que se mantengan lejos de Isaac para que cuando Dios le dé la tierra prometida a él, pues no vaya a haber problemas. Es lo que Abraham estaba buscando. Sin embargo, hermanos, vemos a la luz de la palabra que hay un rechazo. Hay un rechazo casi que espiritual o natural entre aquellos que son hijos de la promesa y aquellos que no. Aquellos que viven apartados del pacto, apartados de las promesas que Dios ha dado. Eso lo vemos en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículos del 28 al 30. Dice ahí la palabra, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Está hablando de los cristianos. Pero como entonces el que había nacido según la carne, está hablando de Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es una realidad que lo vemos incluso a nivel espiritual. Los cristianos tenemos casi que una guerra con aquellos que no lo son. No sé si les ha pasado, pero cuando, por ejemplo, usted se encuentra a un testigo de Jehová y el testigo de Jehová le dice, bueno, pues usted no solo tiene que creer en Cristo, usted tiene que creer en Cristo, pero salir a tocar las puertas para que usted pueda realmente entrar a ese reino de los cielos. O cuando usted se encuentra a un pentecostal unicitario y le dice, no, es que la única forma de ser salvo es bautizándose en el nombre de Jesús. Porque si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, no es salvo. Es añadir obras. Cuando usted se encuentra un católico romano que le dice, no solamente hay que creer, hay que cumplir los sacramentos, y hay que hacer el bautismo, la confirmación, y hay que hacer para poder ganar el favor de Dios. O cuando usted se encuentra un adventista que le dice, no es solo la fe, es la fe, pero hay que guardar el sábado, porque si no también se pierde. Cuando usted se encuentra a personas que tratan de añadirle algo a la obra de Cristo en la cruz, inmediatamente hay un choque. Inmediatamente hay una diferencia ahí, porque es algo que sucede precisamente a nivel espiritual. Los hijos de la promesa son los que depositan toda su confianza como Abraham en Cristo Jesús. En nada más, en ninguna obra, en ninguna cosa externa que podamos hacer para ganar el favor de Dios, sino simplemente, como dice la palabra, Abraham creyó y le fue contado por justicia. De la misma manera, aquellos que creen ese mensaje, que lo viven, que lo predican, empiezan a tener problemas con aquellos que lo rechazan.
Entonces, cuando usted se encuentra un testigo de Jehová, es como si usted se encontrara de cierta manera con un Joksán, o como si usted se encontrara con un Madián, con unos madianitas, con un pueblo asirio, con personas que rechazan precisamente la promesa y la salvación solo por gracia, solo por medio de la fe. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Nosotros todos, antes de conocer a Cristo, estábamos en una condición semejante. Éramos enemigos de Dios, enemigos de la promesa, enemigos del evangelio. Dice Colosenses capítulo 1, en el versículo 21, dice ahí la palabra: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Es una realidad que podemos experimentar y vivir solo por la gracia de nuestro Dios. Entonces, vemos ahí, hermanos, que Abraham está preocupado precisamente por el futuro. Él ve obviamente que se está desgastando, que su muerte está cada vez más cercana y por eso está planificando y está pensando, bueno, voy a encargarme de que mis otros hijos se vayan lejos, a las tierras orientales, para que no haya problema con respecto a la promesa que Dios ha dado para Isaac. Pero hermanos, podemos ver que el Señor en su gracia realmente permite que aún estos que eran enemigos de Israel o enemigos de la promesa, con el paso del tiempo pudiesen llegar también por gracia y por medio de la fe a participar de la bendición de Abraham. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones. Eso incluye a los árabes. Eso incluye a las personas que se han puesto a veces en contra a la voluntad de Dios, pero que el Señor en su misericordia y en su gracia los puede precisamente convertir. Entonces, busquemos Génesis capítulo 17 para ver precisamente la promesa o parte de la promesa que Dios le había dado a Isaac. Génesis capítulo 17, versículo 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Un pacto perpetuo que Dios había hecho con Isaac y con sus descendientes. Eso era precisamente lo que Abraham quería salvaguardar. Y yo creo que Dios en su gracia, en su misericordia, permitió que Abraham no fuese testigo de todo lo que pasó después entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Porque tristemente, aún hoy por hoy, siglo XXI, esos dos pueblos se odian. Esos dos pueblos se están matando. Están queriendo quitarse la vida unos a otros. Yo creo que si Abraham viera ese escenario, estaría llorando, estaría lamentándose, porque no era lo que Abraham quería. Abraham quiso que ellos se pudiesen distanciar y que pudiesen cada uno establecer, sí, su propia nación, su propio territorio, pero que pudiesen vivir en paz. Entonces uno se preguntaría, bueno, pero un pasaje como este, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, hay varias aplicaciones que podemos extraer. La primera es preguntarnos, ¿hemos caído en el fatalismo? En el fatalismo de pensar, bueno, pues las promesas de Dios se cumplen y yo no tengo que hacer nada. Hay gente que, por ejemplo, ha usado Mateo 6:33, donde dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos dará realmente las añadiduras, las necesidades básicas, es el contexto. Hay gente que ha dicho, bueno, entonces me quedo en la casa todo el día orando. Estoy buscando primeramente el reino de Dios. Pero saben que el Señor, parte de buscar el reino de Dios, implica seguir sus mandatos, los mandatos del rey, por eso es el reino de Dios. Y parte de los mandatos del rey es el que no trabaje, que no coma.
Por lo tanto, debemos esforzarnos. Y hay un equilibrio que vemos alrededor de toda la Biblia entre lo que es la soberanía de Dios, lo que son sus promesas, pero también la responsabilidad del hombre. La responsabilidad que tenemos de cumplir con lo que Él nos ha mandado. Hay gente también que dice, bueno, pero si Dios es soberano y al final Dios hace lo que Él quiere, pues ¿para qué oro? O sea, si yo le voy a orar algo, pero en última Dios va a hacer lo que Él quiera, entonces ¿para qué? Pero saben que parte de la soberanía de Dios es que Él nos manda a orar. Y vemos ese equilibrio alrededor de toda la Biblia. Incluso algunos han llegado a pensar o afirmar, bueno, pues en últimas la Biblia dice que Dios va a salvar a sus escogidos. Entonces, ¿para qué predicamos? Los que se van a salvar, pues Dios los salvará y ya. Y no deberíamos esforzarnos tanto en eso. Pero saben que cuando vamos a la palabra de Dios, precisamente la persona que más habló acerca de la elección, acerca de la predestinación, fue el apóstol Pablo. Y podemos ver a lo largo de su vida el testimonio de una persona que no era fatalista. Pablo no estaba de brazos cruzados pensando, bueno, los que se van a salvar, se van a salvar. ¿Para qué me esfuerzo? Por el contrario, lo vemos dando su vida, siendo náufrago, pasando cualquier cantidad de tribulaciones, con tal de que los escogidos pudiesen escuchar el mensaje de salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 10, dice ahí la palabra, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo creo que hay cristianos que si hubiesen escuchado a Pablo decir estas palabras, le hubiesen dicho, Pablo, pero te falta estudiar la doctrina de la elección incondicional. Te falta profundizar más en la soberanía de Dios. No te lo tomes tan en serio, Pablo. Estás siendo como muy extremista, muy legalista. ¿Cómo así de que todo lo soportas? ¿Cómo así de que vas a ser náufrago? ¿Cómo así de que vas a sufrir todo lo que estás sufriendo, Pablo? O sea, descansa en la soberanía de Dios. Pero esa no era la actitud de Pablo. Pablo estaba dispuesto a dar su vida si era necesario, con tal de que los escogidos pudiesen escuchar el mensaje de salvación. Entonces, hermanas, el hecho de que Dios es soberano, el hecho de que Dios en su palabra nos ha revelado ciertos misterios, ciertas promesas, no anula nuestra responsabilidad individual. No anula el hecho de que debemos orar. No anula el hecho de que debemos evangelizar. Debemos hacer nuestra parte. Y es lo que Abraham precisamente hizo. Abraham no se quedó de brazos cruzados esperando, bueno, Dios me tiene que hacer padre de muchedumbres. No, él fue a la acción y hizo lo que tenía que hacer. Abraham no se quedó esperando, bueno, pues en últimas el Señor es soberano y el Señor lo hará. Vemos más bien a un Abraham que actuó conforme a la fe que Dios le había dado. Hermanos, saben que hoy tenemos el privilegio y la oportunidad como iglesia de precisamente salir a evangelizar, de salir a compartir con otros el mensaje que ha transformado nuestras vidas. Y eso es imperativo, eso no es opcional. El Señor dejó una gran comisión a su iglesia y la gran comisión es que la iglesia vaya. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Nótese, no dice, por tanto, esperen a que vengan, esperen a que lleguen a la iglesia. No, dice, id, salgan, vayan. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es un mandato, no es opcional, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato que Dios nos está dando. Y sí, al final Dios va a salvar a los que Él ha escogido, eso es cierto. Pero en últimas, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de ir y predicar. Porque el medio que Dios utiliza para salvar a sus escogidos es precisamente la proclamación del Evangelio.
Dice Romanos 10, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a arrepentirse aquellos que el Señor ha conocido aún desde antes de la fundación del mundo si no hay cristianos que están ahí? Si no hay cristianos que les estén evangelizando, que les estén compartiendo acerca de las buenas nuevas de salvación. Es una tarea que el Señor nos ha delegado. Entonces, hermanos, el hecho de que Dios abiertamente nos muestra ciertos misterios en la Biblia no implica de que nosotros vamos a anular lo que sí es nuestra responsabilidad. Lo segundo que podemos ver en este texto que estamos estudiando la mañana de hoy es que en Abraham vemos un legado de perseverancia en Dios. Ese es el segundo punto, un legado de perseverancia en Dios. Dice Génesis 25 en el verso 7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Dice ahí, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Alguien recuerda qué edad tenía Abraham cuando salió de su tierra y de su parentela? Cuando él salió de su tierra y de su parentela, dice la palabra que tenía 75 años. Y ahora está muriendo a los 175 años. Eso quiere decir, hermanos, que Abraham tuvo el impresionante legado de haber caminado 100 años con Dios. 100 años. Es impresionante. El Señor fue fiel. Qué privilegio, qué enorme fue la gracia de Dios para con este siervo. Abraham, 100 años. Hay personas acá que a veces dicen, yo tengo 30 años en el Evangelio. Bueno, Abraham tenía 100 o tuvo 100. Y eso es algo realmente impactante. Hermanos, a pesar de que era un hombre, como hemos estudiado en este libro, era un hombre con cualquier cantidad de falencias, un hombre con debilidades, un hombre aún con pecados escandalosos, como haber tirado al desierto a su propio hijo, un hombre con pecados reincidentes, como haber mentido en 2 ocasiones para salvaguardar su propia vida. A pesar de todo eso, vemos a un hombre que perseveraba en Dios. Era un hombre que a pesar de que se caía, a pesar de que fallaba, a pesar de que pecaba, no se quedaba en el pecado. Ese hombre se levantaba y ese hombre seguía adelante. Y aún después de 140 años sigue pensando en la promesa de Dios. Sigue pensando en que su hijo Isaac pudiese continuar tranquilamente con el legado que Dios le había encomendado a él. Saben que el hecho de que Abraham muriera también de esta forma es otra evidencia de la fidelidad de Dios, porque cuando Dios le dio la promesa en Génesis capítulo 15, parte de lo que le dijo fue precisamente de que él iba a morir en buena vejez. Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 15 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Parte de la misericordia de Dios fue precisamente la muerte que Abraham tuvo. Llegó a los 175 años, fue el más longevo de los patriarcas, el que llegó a tener más edad. Y fue solamente por la gracia de Dios y para evidenciar también en él el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, ¿saben que parte de lo que nos da evidencia de nuestro cristianismo, nos da evidencia de que verdaderamente hemos sido cambiados y hemos sido transformados por el Señor? Es precisamente la perseverancia. La perseverancia. Cuando miramos la parábola del sembrador, podemos ver que hay ciertos terrenos que por un periodo corto de tiempo parecen estar dentro de la iglesia, parecen estar aún en Cristo, en el Señor, pero que eventualmente cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, esas personas se apartan. Porque la evidencia de que alguien genuinamente ha sido salvado es que va a perseverar en Dios. Y Abraham es un ejemplo de eso.
muy a pesar de sus pecados, muy a pesar de sus falencias, podemos ver en él un hombre que perseveraba en cumplir la voluntad de Dios. Lucas capítulo 8, en el versículo 15, podemos ver ahí que después de hablar de todos los terrenos donde las personas terminan apartándose, vemos que en el versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, ¿con qué? Con perseverancia. Con perseverancia era lo que había en Abraham. Un hombre perseverante. Un hombre que buscaba al Señor aún después de caer, aún después de sus fallas. Hechos capítulo 2, en el versículo 42, también nos habla de que una característica de la iglesia primitiva era que perseveraba. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabra de Dios, comunión y oración. Perseveraba la iglesia primitiva. Primera de Corintios capítulo 15 también podemos ver al apóstol Pablo diciéndole a esta iglesia que aquellos que perseveran ponen en evidencia que realmente han sido salvos. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí podemos ver otro ejemplo. La perseverancia es la marca de que alguien genuinamente ha sido transformado por Dios. Porque aquel que recibe una nueva naturaleza en Cristo no va a sentirse nunca satisfecho en el mundo. No va a sentirse nunca satisfecho en el pecado. Y cuando eso sucede en su vida, se va a inquietar, el Espíritu Santo lo va a contristar, Dios mismo lo va a disciplinar con su vara y lo va a llevar nuevamente a que esté alineado a la voluntad de Dios. Hermanos, aquí también podemos ver otra situación que es bastante triste, que pasa mucho incluso en la actualidad, y es que solamente en el contexto de la muerte de un familiar es que a veces se pueden encontrar reunidos aquellos hermanos o aquellos familiares del difunto. Aquí vamos a ver ahora que Isaac e Ismael, que habían tenido una relación complicada, una relación donde veíamos cómo Ismael se burlaba precisamente de Isaac, ahora ambos en mutuo acuerdo van a ir a sepultar a su padre. Génesis capítulo 25, versículo 9 dice, y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Podemos ver aquí que solamente sus dos hijos mayores fueron quienes los sepultaron. Es probable que los otros 6 hijos pues ya hubiesen sido esparcidos a toda la tierra oriental y por lo tanto ellos no aparecen en el momento del sepulcro. Pero saben que algo interesante de este pasaje es que uno puede ver, incluso ustedes pueden buscarlo en internet, en la tierra de Israel existe el lugar donde Abraham y Sara fueron sepultados. Ustedes pueden buscar ahí en Google la tumba de los patriarcas. Y ahí está. Incluso hay tours que venden en Israel para las personas que quieren ir y quieren conocer más acerca de este lugar. Pero algo lamentable que vemos en este lugar es que se ha convertido en un centro de idolatría tremendo. Tanto israelitas como musulmanes a lo largo del tiempo han tratado de apoderarse de ese sitio y ahora último llegaron a un acuerdo donde los musulmanes tienen una parte de la tumba y los judíos tienen otra parte. Pero es triste que uno puede ir a ese lugar y darse cuenta de que ambos están ahí idolatrando la tumba, orando ahí, pensando de que la bendición de Abraham está sobre ellos, cuando realmente la bendición de Abraham es Cristo. La bendición de Abraham es la simiente que iba a venir a través de él y en la cual serían benditas todas las naciones.
Es triste ver esto, porque los dos pueblos que fueron descendientes de Abraham, quienes Abraham de hecho quería que viviesen en paz, que viviesen sin problemas, están incluso hoy en día matándose. Están buscando hacer todo lo contrario a lo que Abraham realmente quería para ellos. En Gálatas capítulo 3 podemos ver muy claramente cuál es la bendición de Abraham, que no tiene que ver con su tumba. No tiene que ver con su cadáver terrenal, tiene que ver precisamente con depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice ahí la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, hermanos, la bendición de Abraham no tiene nada que ver con ir hasta Israel, ir hasta la tumba de Macpela y sentarse allá a orar enfrente de un muro. Más bien, la bendición de Abraham es ser partícipes de la justificación por la fe. Es haber confiado única y exclusivamente en Cristo como nuestro Salvador. Porque de Él era la simiente de donde vendría el Salvador. Lo siguiente que podemos ver ahora en nuestro pasaje es que Dios ahora empieza a obrar en Isaac. Y eso es importante, hermanos, porque Abraham era un hombre de Dios, pero en últimas murió. Y es la realidad. A lo largo de la historia humana, muchos hombres de Dios han hecho grandes cosas y gloria a Dios por sus vidas, pero al final han muerto. Y los hombres de Dios mueren, pero los propósitos de Dios no. Dios seguía teniendo una promesa y la iba a cumplir ahora por medio de Isaac. Génesis capítulo 25, en el versículo 11 vemos que dice: y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y este aspecto es algo muy importante, porque Isaac tuvo su propia experiencia con Dios. Isaac no simplemente abrazó la fe de sus padres, o no simplemente imitó externamente lo que su padre hacía, sino que Isaac conoció también a Dios. Cuando la Biblia dice de que él sería el hijo de la promesa, esa relación o esa promesa vendría a través de una relación personal con Dios. Y Isaac lo vivió. Ese nombre del pozo que refiere ahí del viviente que ve, en el idioma original es uno de los nombres hebreos de Dios. Lo hemos estudiado precisamente en la serie de los miércoles. Ese nombre es Jehová Roi, que hace referencia al Dios que todo lo ve. Por eso dice el viviente que me ve. Ahora Dios se le está revelando a Isaac tal como lo hacía con Abraham. ¿Recuerdan cómo en múltiples ocasiones Dios se le revela a Abraham diciéndole: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso? Yo soy Adonai, yo soy Elión, yo soy, todos los nombres hebreos para que Abraham conociera más a Dios. Porque Abraham llegó a ser amigo de Dios, dice la Escritura. Y ahora Dios está tratando, pero precisamente con Isaac, de esa misma manera. Haciéndole ver: bueno, Isaac, tu padre ya no está, tu padre ha muerto, ahora tú tienes el legado. Ahora tú debes conocerme. Ahora tú debes manifestar la omnipresencia de Dios, del viviente que me ve, aquel que conoce todas las cosas, Jehová Roi. Tú debes tener una relación conmigo. Y es un aspecto de verdad muy importante. Era necesario que Isaac conociera personalmente a Dios y no dependiera de la fe de su padre. Aunque él había sido testigo de lo que Dios había hecho a través de Abraham, de su fe, de su perseverancia en los caminos de Dios, él ahora debía vivir su propia historia con Dios. Eso es algo importante. Yo quiero preguntarle a los hijos que están acá, a los hijos de padres cristianos. Tal vez ustedes han visto la fe de sus papás.
Tal vez ustedes han visto que es importante para sus padres ir a la iglesia, que es importante para sus padres orar, que es importante leer la Biblia, pero es importante que ustedes tengan su propia experiencia con Dios. Ustedes no pueden confiar en que la fe de sus padres la van a heredar, porque eso así no funciona. Cada persona debe acercarse a Cristo en arrepentimiento y fe y vivir una relación personal con Dios. Entonces, a manera de aplicación, preguntémonos, ¿estamos perseverando en el Evangelio? ¿Estamos perseverando en nuestra relación con Dios? Así como Abraham perseveró 100 años buscando honrar al Señor con su vida. Los hijos que están acá, ¿has tenido tu propia experiencia con Dios? ¿O simplemente estás imitando a tus padres? No, yo voy a la iglesia porque mis papás van a la iglesia. O yo leo la Biblia porque mis papás leen la Biblia y si no, pues se enojan, si no lo hago. Pero tú debes pedirle al Señor, Señor, ayúdame a conocerte de manera personal. No simplemente quiero depender de la fe de mis padres, quiero conocerte yo. Así como Isaac tuvo ese encuentro con Dios, fue bendecido por Dios después de la muerte de su padre Abraham. Es importante que cada hijo de padres cristianos tenga su propia experiencia con Dios. Y por último, podemos preguntarnos, ¿cuál es tu legado espiritual para los que te rodean? Si tú murieras hoy, ¿qué dirían de ti? ¿Es que fue un hombre piadoso? ¿O fue una mujer piadosa? ¿O dirían tal vez muy inconstante? Fue una persona que era más bien un hipócrita, aparentaba algo que no es. Es muy importante que nosotros, a pesar de nuestras fallas, podamos dejar un legado a nuestros hijos, a quienes nos rodean, de perseverancia en el Señor, de perseverancia en Él. El tercer punto que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es que Dios extendió su misericordia no solo con Abraham, no solo con Isaac, sino también con Ismael. Eso es impresionante porque Ismael no era el hijo de la promesa, pero aún así Dios tuvo misericordia de él. Vamos a verlo. Génesis capítulo 25, versículos del 12 al 18. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Una vez más, si usted está buscando nombres para un hijo, ahí hay varias opciones. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias, y estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años. 137 años de vida le regaló el Señor. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Hermanos, ¿saben que Ismael es un testimonio también de la misericordia de Dios? Porque no siendo hijo de la promesa, el Señor decidió bendecirle. El Señor decidió hacer de él también una nación grande. Vimos en Génesis capítulo 17, cuando cuando Abraham se dio cuenta precisamente de que Ismael no iba a ser su heredero. Vemos a Abraham orando por su hijo. Eso es importante. La oración de un padre es de mucha bendición para un hijo. Dice Génesis capítulo 17 en el verso 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de él. Está clamando el Señor, ojalá Ismael viva delante de ti. Dice en el 19, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, miren lo que dijo, también te he oído. El Señor oyó la oración de Abraham. En cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera.
12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Wow, la misericordia de Dios. Ismael tuvo 12 príncipes. ¿Saben que eso es análogo a las 12 tribus de Israel? Aún sin ser el hijo de la promesa, el Señor lo bendijo. Y lo bendijo por medio de la oración de un papá. Qué importante los padres que estamos acá. Qué importante que oremos por nuestros hijos. Qué importante que clamemos al Señor. Ojalá Dios tenga misericordia de mi hijo. Ojalá él pueda convertirse desde temprana edad. Ojalá él pueda conocer las riquezas de la gracia de Dios. Saben que a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que este pueblo de Ismael fue ampliamente bendecido por el Señor. Llegaron a ser naciones fuertes, naciones que en muchas oportunidades incluso sometieron a Israel. Incluso podemos ver en el libro de Salmos, hay un salmo que ejemplifica muy bien todo esto, el Salmo 83. En Salmos capítulo 83 podemos ver cómo este pueblo de ismaelitas realmente llegó a ser un peligro muy grande para Israel. Incluso hoy por hoy lo sigue siendo. Salmos capítulo 83, versículos del 1 al 8, dice ahí: oh Dios, no guardes silencio. Está clamando aquí el salmista. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Un paréntesis ahí. Ustedes pueden buscar en internet la carta fundacional de Hamás. Y el propósito de Hamás, del grupo terrorista, es acabar con Israel como nación. Esto que estamos viendo aquí se está cumpliendo. Ellos quieren destruir a Israel. Y podemos ver aquí que el salmista está clamando: Señor, ayúdanos, porque quieren destruirnos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación. El propósito de Hamás es destruir completamente a Israel para que de esa manera, según ellos, pueda regresar el Mesías. Porque ellos no han aceptado a Cristo como Salvador. Sigamos leyendo, dice en el versículo 5, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, aquí los vemos, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Esa guerra que vemos hoy entre Israel y Palestina es un testimonio de la veracidad de las Escrituras. Porque lo que el Señor ha dicho es real. Hay una guerra entre esas dos simientes. A pesar de que en este momento Ismael e Isaac están en mutuo acuerdo, sepultando a Abraham, a pesar de eso, sus descendientes no permanecieron en paz. Sus descendientes han querido matarse a lo largo de prácticamente toda la historia humana. De aquí en adelante hemos visto que ha habido guerra constante entre estas dos naciones. Hermanos, no obstante, aunque es cierto de que hay una guerra, hay históricamente una batalla acérrima entre Israel y los ismaelitas, la realidad es que ambas naciones necesitan a Cristo. Ambas naciones están perdidas, porque creer en Abraham no salva a nadie. Hay que creer en Cristo como Salvador. Confesar que Abraham es nuestro patriarca o que somos del linaje de Abraham tampoco va a salvar a nadie. Por eso Jesús tuvo muchas veces que confrontar al pueblo judío que ponía su confianza simplemente en el linaje. Y decían: no, pues ciertamente somos hijos de Abraham, y se jactaban en eso. Pero el Señor les lleva a ver de que ser hijo de Abraham de nada sirve si primeramente no han sido salvos por la gracia de Cristo. Juan capítulo
Juan capítulo 8, en el versículo 24, podemos ver a Jesús hablando precisamente con un grupo de judíos, de fariseos. Juan capítulo 8, en el versículo 24, dice ahí: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Ser israelita no salva a nadie. Ser árabe no salva a nadie. Ser ismaelita no salva a nadie. Lo único que salva realmente es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y aquí podemos ver que Abraham e Ismael, ambos fueron personajes principales en todo este libro de Génesis. Han partido, ya no están. Y aquí se nos narra cómo fue su muerte, cómo fue su sepultura. Y saben que la realidad también para cada ser humano, si Cristo no viene antes, es que también vamos a morir. No nos gusta a veces pensar en eso, pero es una realidad. Ustedes y yo vamos a morir. Y la muerte en sí misma no es una tragedia, como decía nuestro hermano Miguel al principio. Para aquellos que conocen a Cristo, de hecho el morir es ganancia. El morir es la entrada a la morada celestial con Cristo Jesús. El morir es algo que el cristiano va a disfrutar como ninguna otra cosa. Pero tristemente, aquellos que mueren en sus pecados, como leímos en Juan capítulo 8, esas personas tristemente van a entrar a una condenación eterna. Dice Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21. En el versículo 8, este es uno de los textos más tristes de toda la Biblia. Apocalipsis 21, en el versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Saben que si después de leer este pasaje tú decides permanecer en incredulidad? Si después de leer este pasaje tú decides permanecer en cobardía y no tomas la decisión valiente de venir a Cristo, no tendrás excusa delante de Dios. No podrás decir que no sabías. Y tal vez el Señor va a usar este sermón, esta prédica, para mostrarte que tuviste la oportunidad de arrepentirte y no lo hiciste. Quiera el Señor que de verdad podamos ser humillados por Él. Que el Espíritu Santo nos convenza de la gran necesidad que tenemos de arrepentirnos y de creer en Cristo como Salvador. La muerte en sí misma no es una tragedia si nuestra confianza está puesta en Cristo. Pero para aquellos que no lo conocen, la muerte es precisamente la entrada a ese lago de fuego donde recibirán la justa ira de Dios por sus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, que siempre nos edifica, que siempre nos enriquece, Señor. Gracias porque podemos aprender de estos personajes, Señor, que vivieron contigo, que tuvieron la oportunidad de recibir de tus bendiciones, de recibir de tu misericordia. Padre, oramos para que tú nos ayudes en nuestras propias vidas cristianas a darte el primer lugar a ti. Ayúdanos a perseverar en nuestra comunión contigo. Ayúdanos a realmente dejar un legado espiritual para quienes nos rodean, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, que al vernos a nosotros, más allá de nuestras fallas, más allá de nuestros errores que todos tenemos, Padre, que puedan ver algo del carácter de Cristo Jesús, que puedan ver a una persona transformada, que aunque aún no somos lo que debemos ser, definitivamente no somos lo que éramos. Definitivamente hemos sido transformados y definitivamente hay un antes y un después cuando te hemos conocido, Señor. Padre, ayúdanos a abrazar con gozo el regalo de la salvación. Si hay personas que no te conocen, Señor, si hay personas que aún están viviendo conforme a su propia sabiduría, conforme a su propio entendimiento, Señor, que tú les confrontes en esta mañana y que les permitas ver el grave peligro que están corriendo sin ti.
el grave peligro de que pueden morir en cualquier momento y lo que les espera si no se han arrepentido es ese lago de fuego. Ese lago de fuego que es la justa ira que tú tienes contra el pecado y contra el pecador. Señor, oramos para que tú te glorifiques, para que tú nos ayudes, Señor, a poner por obra lo que hemos aprendido en esta mañana y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podamos aplicar las verdades que tú nos has mostrado. Señor, que seas tú ayudándonos a poner por obra tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.